Leemos en Romanos, capítulo 1, los versículos 18 hasta el 32. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de este pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Ya que el Evangelio significa buenas noticias, se supone que deben haber malas noticias también en la Biblia. Esas malas noticias tienen que ver con el estado de perdición y de depravación total de la humanidad. La humanidad se apartó de Dios, se corrompió, perdió la capacidad de vivir una vida que sea agradable a Dios y hasta el deseo de obedecerle. Pablo va a consagrar la mayor parte de estos 3 capítulos a demostrar la culpabilidad de todos y cada uno de los seres humanos y, por lo tanto, nuestra total incapacidad para merecer y ganarnos la salvación. Esa demostración de culpabilidad, Pablo la hace primero con la humanidad en general. En primer lugar, él acusa a la humanidad de mala fe, ya que la misma creación es un testimonio de la existencia de un Dios creador, poderoso y perfecto. De hecho, el universo es increíblemente complejo y organizado, desde el infinitamente grande de las galaxias
Hasta las más pequeñas partículas de materias descubiertas por la ciencia actual, se ve la marca de una mente infinitamente superior. También está el misterio de la vida, la cual es una maravilla aún más compleja y prodigiosa. Es verdad que todo lo que vive en este planeta ha sido duramente afectado por el pecado y la maldad, al punto que el dolor y la crueldad están presentes en todos los seres vivientes, lo que les causa dudas y confusión a muchos. O sea que en el estudio de la naturaleza no siempre se puede discernir el amor de Dios, pero sí su poder, su sabiduría y su perfección. Pretender, como lo hacen muchos científicos en la actualidad, que todo el universo surgió por pura casualidad, es entonces una señal de mala fe. La gente que ha decidido no creer en Dios tiene que explicarnos cómo pudo surgir esta creación maravillosa sin un creador. En el tiempo en el que fue escrita esta carta, no existía prácticamente el ateísmo. La gente se había inventado una multitud de dioses falsos para evitar obedecer y honrar al Dios verdadero. Pero tanto en aquel tiempo como en la actualidad se ha intentado negar la existencia del Dios soberano mediante razonamientos vanos, y se ha refugiado a la gente en la oscuridad para esconderse del Dios de luz. Ese rechazo de la verdad tiene serias consecuencias intelectuales, morales y espirituales. En la antigüedad, los pueblos se inventaron dioses a la propia imagen de la humanidad, es decir, divinidades con características humanas pecaminosas, las cuales se tornaron cada vez más animales y hasta satánicas. Adoraron entonces seres humanos y demonios disfrazados. En la actualidad, el rechazo de Dios no nos permite creer en una imagen de Él en el ser humano, y por lo tanto, se le ha enseñado a las personas que son únicamente animales y que cualquier tipo de vivencia y comportamiento pueden encontrar una justificación. En ambos casos, el resultado es el mismo. Se evidencia una profunda corrupción moral, unas conductas que degradan al ser y afectan tanto su cuerpo como su alma. Al rechazar a Dios, la humanidad pierde la capacidad de conocer su propia identidad y de saber lo que le conviene. Este problema de identidad se evidencia en forma particular en la sexualidad, la cual es directamente afectada por la confusión. Siendo que fuimos diseñados para recibir nuestra identidad de Dios, al cortarnos de Él no podemos saber quiénes somos y tratamos de encontrar una respuesta en nuestras emociones o en lo que dicen la sociedad y la cultura. Entonces nos extraviamos y pecamos contra Dios. Aunque los pecados sexuales no son más pecaminosos que otros pecados, y sin afán de juzgar a nadie, lo que el capítulo 2 rechaza claramente, sí podemos darnos cuenta de las graves consecuencias de una sexualidad inadecuada. Aunque, como lo veremos más adelante, una sociedad conservadora en cuanto a la sexualidad no está exenta de pecado, de todas maneras, el mal manejo de la sexualidad es sintomático de una sociedad rebelde contra Dios y donde se practican muchos otros pecados, como lo dicen los versículos 29 al 31. Los múltiples pecados mencionados en estos últimos versículos afectan tanto las relaciones con Dios y con nuestros semejantes. La sociedad descrita en este texto es descaradamente pecadora, cínica, peca y aprueba el pecado. En el capítulo siguiente se describe una sociedad hipócrita, es decir, que condena el pecado y juzga a los pecadores, pero igual peca. Esas dos actitudes, el cinismo y la hipocresía, son igualmente ofensivas para Dios. La única forma de vivir que Él puede aprobar es la santidad,
la cual somos totalmente incapaces de producir. Esas son entonces muy malas noticias.